Hola, vamos a hablar de choque. Hay dos preguntas claves que tienen que tener en mente cuando identifiquen un paciente con choque. La primera es precisamente identificarlo. ¿Cuándo tengo un paciente chocado? Y dos, es cuál es la causa por la cual este paciente está chocado. Para identificar un paciente en el examen nacional te lo van a presentar como un paciente con deterioro del estado neurológico, somnolencia, estupor, coma, oliguria o llenado capilar retardado, que además puede o no tener hipotensión arterial, sobre todo unas cifras sistólicas menores a 90 y diastólicas por debajo de 60. Hay pacientes que por arriba de este punto de corte de presión arterial pueden tener datos o elementos de choque, particularmente si el paciente tiene el antecedente de hipertensión. Y la segunda pregunta clave es ¿por qué tiene choque este paciente o por qué está chocado? ¿Es una falla de bomba? ¿Está hipovolémico? ¿Tiene una condición de tipo distributiva? Es decir, ¿tiene disminución de las resistencias vasculares periféricas? ¿O es una condición de carácter obstructivo? En los siguientes minutos vamos a discutir cada una de estas causas y el tratamiento específico del paciente con choque, pero no olvides estos dos puntos. Tienes que identificar cuándo el paciente está chocado y contestar la pregunta de por qué lo está. ¿Cómo definimos a un paciente con choque? Lo definimos como una falla circulatoria sistémica aguda con alteración del aporte y la demanda de oxígeno a nivel tisular. Y aquí quiero hacer varios ejemplos. Puede ser que el paciente tenga un buen aporte, es decir, la función cardiovascular esté íntegra, pero las demandas sean muy altas, como el paciente con sepsis. O puede ser un paciente que tiene demandas fisiológicas normales, pero que tiene falla de bomba. Es decir, el aporte es insuficiente, aunque las demandas sean fisiológicamente normales. Válgase la redundancia. Entonces, esta disregulación o esta alteración entre el aporte y la demanda es lo que define el choque. ¿Cuáles son las causas más comunes de choque? Por mucho, 2 de cada 3 pacientes o 6 de cada 10 pacientes es séptico, es decir, hay una causa infecciosa. Y esto es muy importante porque si es la causa más común, tenemos que tener un bajo perfil para la administración temprana de antibióticos de amplio espectro. Entonces, por mucho la causa más común es séptica, 62% de los pacientes. Un 20% de los pacientes es por una condición cardiogénica, por ejemplo, un paciente con infarto agudo al miocardio, valvulopatía, una ruptura de cuerda tendinosa. Hipovolémico realmente es raro, 5% de los pacientes. Distributivo no séptico, como en casos de anafilaxia, alrededor de un 4%, 5%. Y obstructivo, noten que también es muy raro, 2%, como el caso de una tromboembolia pulmonar o de un neumotórax a tensión. Entonces, en esta diapositiva ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las causas más comunes y entre la causa séptica y cardiogénica están casi el 80% de las causas de choque. Podemos tener combinaciones de estas causas y denominarlo choque mixto, pero recuerden que la causa número 1 es séptico. La fisiopatología pues va a depender de la causa. Ya decíamos, primer punto, identifico al paciente chocado en el examen nacional. 2, ¿por qué está chocado? En el caso de la hipovolemia o en el choque hipovolémico que decíamos que representa el 5% de los casos, el mecanismo fisiopatológico a recordar es una disminución del retorno venoso. En el caso del cardiogénico es una disfunción de bomba, es una disfunción cardíaca. En el caso del distributivo, el problema es que hay vasodilatación sistémica. Y este puede ser distributivo por procesos infecciosos, como el choque séptico distributivo, o pueden ser choque distributivo no séptico, como los casos de anafilaxia o de choque medular, choque neurogénico. Por último, también una de las causas comunes, que son el choque obstructivo, que representa cerca de un 4%, los vamos a observar en condiciones específicas, como el tamponamiento cardíaco, donde el paciente además va a tener ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos, disminución de la presión sistólica con la inspiración, pacientes con neumotórax a tensión o pacientes con tromboembolia pulmonar masiva. Entonces, recuerden siempre ejemplos característicos de cada uno de estos choques. Si te refieren a un paciente con náusea, vómito, diarrea o quemado, probablemente es una disminución del retorno venoso y sea causa hipovolémica. Si es un paciente con diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo, que acude con dolor torácico y que está hipotenso, con deterioro del estado neurológico, llenado capilar retardado, probablemente es una falla de bomba y es un choque cardiogénico. O puede ser un paciente que empezó con fiebre, taquicardia y que además tenía un cuadro de síndrome disúrico o tenía algún otro foco séptico y después empieza con datos clásicos de choque. Lo más común es que sea distributivo por sepsis.
Si es un paciente con trombosis venosa profunda que comienza con deterioro neurológico, deterioro del estado de alerta, llenado capilar retardado, probablemente sea una tromboembolia pulmonar en el examen nacional. Recalcando esta parte del diagnóstico, que era la pregunta número 1, es ¿cómo sé que el paciente está chocado? Bueno, hipotensión más ventanas de choque. Noten, recuerden que la presión muchas veces puede llegar a ser incluso normal, puede tener 160 el paciente o 110/70, pero el paciente previamente era hipertenso o utilizaba 3 antihipertensivos. Entonces, noten el punto de partida. Si es un paciente con 3 antihipertensivos, probablemente con 110/70, el aporte va a ser insuficiente a las demandas del paciente. Ahora, si francamente el paciente tiene menos de 90/60, ya tienes el criterio de hipotensión. Si se suma alguna ventana de choque como oliguria, alteración del estado neurológico o llenado capilar, francamente estás ante un paciente chocado. Recuerden este punto, cuando el paciente tenga esa presión arterial limítrofe, como el ejemplo que citaba del paciente hipertenso con 3 antihipertensivos, que está con 110/70, pero que además está con deterioro neurológico o llenado capilar retardado, podemos utilizar un marcador de perfusión como es el lactato. El lactato arriba de 2 es anormal. Y recuerden que la acidosis láctica puede ser tipo A o tipo B. Tipo A es precisamente asociada a hipoperfusión tisular, como los pacientes que están chocados, que tienen isquemia local o que tienen rhabdomiólisis como una actividad muscular extensa o excesiva. Y la acidosis láctica tipo B, recuerden que es generalmente por disfunción hepática, como en el caso de cirróticos, pacientes con neoplasias como los linfomas, fármacos, no olviden nunca la metformina como pregunta clásica de examen nacional, asociado a acidosis láctica tipo B, o intoxicaciones por monóxido de carbono o por alcohol. Hay una tabla que tienen que tener muy clara de los criterios diagnósticos para los diferentes tipos de choque. Quiero recalcar que la causa más común, una vez más, es el tipo séptico y es distributivo. La fisiopatología son las resistencias vasculares periféricas anormales. Noten cómo las resistencias vasculares periféricas en el choque distributivo están francamente disminuidas. El gasto cardíaco está aumentado, la frecuencia cardíaca está aumentada y la tasa de extracción de oxígeno está disminuida, con una saturación venosa central de oxígeno aumentada. Los elementos más importantes para identificar un choque distributivo, de acuerdo a estos criterios, es recordar que las resistencias vasculares periféricas o sistémicas están disminuidas y el gasto cardíaco está aumentado. Es decir, la demanda es mucho más que el aporte que puede ofrecer esa bomba. Por otro lado, noten por ejemplo el choque hipovolémico. Noten cómo todos los demás tipos de choque, llámese hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, el gasto cardíaco generalmente está disminuido. ¿Ok? Está disminuido. Entonces la excepción aquí para distributivo versus las otras causas es el gasto cardíaco. Recuerden que 60% de las veces es distributivo, por lo tanto en el gasto cardíaco en el distributivo está aumentado y en la otra tercera parte de los casos, ya sea hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, el gasto cardíaco está disminuido. Y por otro lado, las resistencias vasculares periféricas, tanto en hipovolémico como en cardiogénico como en obstructivo, están aumentadas. ¿Qué otros elementos me van a ayudar a diferenciar entre hipovolémico, cardiogénico, obstructivo? Ya citaba algunos ejemplos. En el caso del hipovolémico, la historia clínica, particularmente náusea, vómito, diarrea, quemaduras, pancreatitis, por ejemplo. Cardiogénico, el antecedente de síndrome metabólico con dolor torácico. Y el obstructivo, un paciente con alto riesgo trombótico, por ejemplo, con trombosis venosa profunda y con inestabilidad hemodinámica. O en el caso del tamponamiento, recuerden la disminución de ruidos cardíacos con ingurgitación yugular y alteración de la presión arterial con la inspiración. Entonces, no es necesario que aprendan exactamente los criterios específicos en relación a la extracción o la saturación venosa, pero en general el comportamiento es muy similar. Noten cómo el hipovolémico cardiogénico, la extracción de oxígeno está aumentada y la saturación venosa central de oxígeno está disminuida. Entonces, aquí la pregunta o el dato más importante es diferencien bien del distributivo séptico versus las otras causas que representan el otro 30% de los casos: hipovolemia, choque cardiogénico y choque obstructivo. ¿Cómo trato a un paciente con choque? Pues va a depender de la causa. Cuando ya identifique bien cuál es la causa del choque,
entonces voy a dar un tratamiento específico. Por ejemplo, en el caso del hipovolémico, pues va a ser la reanimación con solución cristaloide, puede ser reanimación oral, generalmente es intravenosa, y las soluciones parenterales tienen que ir acompañadas de cobertura antibiótica si hay una causa que pudiera estar asociada, como un proceso infeccioso. También la transfusión de hemoderivados. ¿Qué otro ejemplo pudiéramos estar ante un paciente que requiera transfusión de hemoderivados? Por ejemplo, el cirrótico, que llega con hemorragia varicial, con hematemesis, con deterioro neurológico, llenado capilar retardado, y que francamente sabes que probablemente tiene un sangrado de tubo digestivo alto por ruptura de varices esofágicas. Ese paciente lo vas a reanimar con solución cristaloide, pero a la par con hemoderivados, si se cumplen criterios clásicos como una hemoglobina por debajo de 7 o un paciente que tiene un sangrado profuso, aun cuando tenga un valor arriba de este punto. ¿Cómo trato a un paciente con choque, por ejemplo, distributivo? Recuerden que si es un choque séptico, lo primero que hacemos es reanimar con solución. ¿Por qué? Ante la posibilidad de que tenga un factor hipovolémico agregado, se administran 30 mililitros por kilo en un periodo de un par de horas. Esto es con la finalidad de descartar la depresión de volumen. Sin embargo, no ataca o no va dirigido hacia el proceso fisiopatogénico claro, porque el problema son las resistencias vasculares periféricas. Por lo tanto, el tratamiento de elección ante un paciente con choque séptico distributivo es el vasoconstrictor. ¿Cuál es el de elección? ¿Cuál es el que tienen que recordar? Norepinefrina. Y no olviden que la causa más común es séptico. Por lo tanto, la cobertura antibiótica en la primera hora es de suma importancia. Y cobertura antibiótica de amplio espectro que cubra gram positivos, gram negativos, y si hay factores de riesgo para hongos, podemos administrar tratamiento antifúngico además. Se tiene que controlar el foco idealmente en las primeras 6 horas. Si es un caso de una apendicitis, pues operar al paciente. Si es una condición de una urosepsis, pues la colocación de una sonda urinaria, más antibióticos de amplio espectro que cubran aislamientos particularmente BLE o con beta-lactamasas de espectro extendido. Si es una neumonía, pues dar el tratamiento apropiado para cubrir el proceso infeccioso pulmonar. Ese es el tratamiento para un choque distributivo séptico. Noten que también hay otras causas menos comunes de choque distributivo que son no séptico, como la anafilaxia y el choque neurogénico. En el caso del anafiláctico, el tratamiento es adrenalina. Recuerden, adrenalina como tratamiento del choque distributivo no séptico por anafilaxia. Y el choque neurogénico, noten que el tratamiento incluye tanto la solución parenteral, solución cristaloide, vasopresores y tratar la causa directa del síndrome medular. Y por último, el choque obstructivo, recuerden si es un neumotórax a tensión, el tratamiento es descompresión y la descompresión urgente se logra con una aguja de 14 o 16 en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular. Recuerden que para la descompresión de un neumotórax a tensión es línea medio clavicular, segundo espacio intercostal con una aguja 14 o 16. Posteriormente, la colocación de un tubo endopleural con la colocación o no de una sonda de válvula unidireccional tipo Hemlich. Pero el tratamiento inmediato, el inicial, es con una aguja 14 o 16. Si es un tamponamiento cardíaco la causa del choque distributivo, que representa el 5% de los pacientes chocados, con pericardiocentesis, y en el caso de una tromboembolia pulmonar, con trombolisis. Entonces, recuerden con esto que choque puede ser preguntado desde muchas perspectivas en el examen nacional, pero que el dato más importante es, número 1, identificar cuándo el paciente está chocado, 2, cuál es la causa del choque, y dependiendo ya una vez que sabes cuál es la causa, el tratamiento va prácticamente claro. Si es hipovolémico, solución o hemoderivados. Si es distributivo, cobertura antibiótica, solución y norepinefrina. Si es anafiláctico, adrenalina. Si es un tamponamiento cardíaco, pericardiocentesis. Si es una condición de tromboembolia pulmonar, trombolisis. Si es un paciente que tiene un choque de carácter por ejemplo, distributivo no séptico por anafilaxia, adrenalina.